Ok, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de perspectivas bíblicas. Estamos en la serie de hábitos. Esta es la segunda clase, ¿verdad? Que tenemos. Y pues qué bueno que nos acompañan. Voy a tratar de hacer esta clase lo más rápido posible, ¿verdad? Para que podamos ver en un corto tiempo acerca de este segundo aspecto del tema, que es las características de los hábitos. En el primero, la semana pasada estuvimos viendo sobre las definiciones acerca de varios conceptos relacionados con los hábitos y ahora vamos a ver cuáles son sus características en tres partes. Vamos con la primera, que le vamos a llamar La Bella y la Bestia. ¿Por qué La Bella y la Bestia? Probablemente lo primero que te vino a la mente ahorita fue la película o el cuento, ¿verdad? De esta historia tan conocida ya por muchos años de La Bella y la Bestia. Y sabes que cuando nosotros analizamos esta historia, vemos que hay dos personajes principales y podemos ver cómo son cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, por un lado tenemos a Bella, a esta joven, y pensamos, ¿cómo es Bella? Nos damos cuenta que Bella es como una representación de las buenas cualidades o de las buenas virtudes. Si te fijas, ella es inteligente, es prudente, es amable, servicial, es bien educada, amorosa, ¿verdad? Eh, Cuidadora, a su papá, a su familia, diligente. Si te fijas, tiene muchas buenas cualidades que además de su belleza física también nos muestran una belleza eh, espiritual o una belleza interior. Y por el otro lado tenemos al personaje de la bestia, que ahorita no recuerdo el nombre, pero es este príncipe hechizado, ¿verdad? Que ha sido convertido en un monstruo y que vive solo en su castillo. Y vemos que es básicamente lo opuesto, lo contrario, ¿verdad? Es una persona hosca, furiosa, llena de enojo, de rencor, de resentimiento, de culpa. Ya ha vivido por muchos años solo, de manera que no sabe cómo relacionarse con la gente, no sabe cómo tratar bien a los demás, o ha olvidado, ¿verdad? Ha olvidado cómo hacer eso, es egocéntrico o egoísta, de que solo piensa en sí mismo, y muchos aspectos negativos más. Y casi son lo opuesto, ¿verdad? En esta historia. Y cuando nosotros lo aplicamos a los hábitos, nos damos cuenta que cada uno de ellos ha sido de la manera que es, o tiene la personalidad que tiene en el momento debido a las circunstancias de su vida y a cómo han aprendido, ¿sí?, a hacer. Cada uno de ellos refleja conductas aprendidas, ¿no? Ninguno de ellos fue como son de la noche a la mañana, de un día para otro, ¿verdad? Sino que cada uno de ellos fue aprendiendo por las situaciones que fueron viviendo. De modo que si nosotros aplicamos esto a nuestra vida personal, nos damos cuenta que dentro de nosotros puede haber una bella, por decirlo de esta manera, o una bestia, ¿sí? Dependiendo de cómo hemos sido entrenados, cómo hemos sido educados o cómo hemos formado nuestro ser interior, ¿sí? Porque cada uno de nosotros tenemos conductas aprendidas, ¿verdad? Podemos ser feroces, ¿verdad? Enojones, renegados, porque así hemos aprendido a ser, o podemos ser amables, educados, disciplinados, etcétera. Y cuando hablamos a la luz de la palabra, perdón, a la luz de la palabra de Dios, nosotros nos daremos cuenta que estas dos naturalezas, por decirlo así, se van a reflejar mucho en si nuestros hábitos son egocéntricos
Es decir, están centrados en nosotros mismos, están nada más ocupados en lo que nosotros queremos o pensamos que está bien y muchas veces están llenos de vicios. O puede ser cristocéntrico. Nuestros hábitos pueden ser cristocéntricos, es decir, que estén girando alrededor de las virtudes que nos enseña la palabra, alrededor de un trato que Dios hace en nuestra vida a través del cual nosotros cambiamos y modificamos las conductas que hemos aprendido. Entonces, puedes preguntarte a ti mismo, ¿qué soy ahorita en este momento? ¿Soy como bella o soy como bestia, verdad? Y aunque se oye un poquito feo, ¿verdad? A lo mejor decir si soy como bestia, pero más que nada es como mis hábitos, cuáles son, a quién están reflejando. Y ahorita a través de un acróstico con la palabra hábitos, vamos a ver rápidamente ciertas características de los hábitos que necesitamos tomar en cuenta para saber cómo podemos, ya sea construir hábitos positivos o negativos, ¿verdad? ¿Cómo nos pueden afectar en ambas maneras? Vamos a comenzar con este acróstico con la letra H de habituales. Los hábitos ocurren con regularidad. Un hábito es un hábito porque se está haciendo, practicando constantemente. Es más, día con día, ¿sí? Si tú dices, yo tengo el hábito de hacer ejercicio, pero solamente haces ejercicio a principio de año y aquella ocasión, a lo mejor meses después que te invitaron a lo mejor algún partido de fútbol o a lo mejor a caminar o a correr a algún lado, déjame decirte que no es cierto, no tienes el hábito de hacer ejercicio. Aquí puedo decirlo yo también de mí, ¿verdad? Si esto aplica conmigo, si nada más lo hago ocasionalmente, ese no es un hábito. Podemos tener buenas intenciones, tenemos a lo mejor incluso todos los días tener la intención de hacer ejercicio, pero si no lo hacemos, si no lo llevamos a la acción, es muy distinto una intención a una acción, ¿verdad? Una acción es lo que hace que un hábito sea un hábito, ¿verdad? Que ocurra con regularidad. Automáticos. Los hábitos son automáticos porque suceden sin pensar. Ya son tan regulares, tan cotidianos en nuestra vida que ya los hacemos automáticamente. Este, ya no necesitamos de que alguien nos esté recordando, ¿verdad? Ya no necesitamos de ponernos nosotros intencionalmente a hacerlo, ¿verdad? Cuando yo era niño, cuando era pequeño, que todavía no tenía el hábito, por ejemplo, de la higiene bucal, de lavarse los dientes, todo eso, me tenían que decir mis papás que lo hiciera, me tenían que recordar casi cada noche. O incluso si ya me fui a dormir o ya estaba acostado y no lo había hecho y ellos se daban cuenta, me iban, me despertaban o me levantaban y me decían, Daniel, vete a lavar los dientes, ¿verdad? Todavía no sucedía de manera automática porque todavía no era un hábito formado por mí mismo, ¿verdad? En mí. Por poner un ejemplo nada más, de modo que cuando ya es algo, cuando verdaderamente algo es un hábito, lo hacemos de manera automática, ya sin pensarlo, ya es parte de nuestra rutina diaria. Y luego, B, de banderas. Una bandera es algo que representa alguna otra cosa. Por ejemplo, la bandera de México representa nuestra nación, nuestro país, incluso hasta puede representarnos a la población mexicana. Y así, una bandera puede representar un movimiento, puede representar una asociación, un grupo, etcétera. De modo que cuando hablamos que los hábitos son banderas, quiere decir que nuestros hábitos representan los valores internos que nosotros tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, si uno de tus hábitos es pasar tiempo con tu familia regularmente, ya sea diario o varias veces por semana, tú estás demostrando que tú tienes el valor de la importancia de la familia. O sea que para ti es importante, es valiosa tu familia, ¿sí? Y por eso es que tienes el hábito, te has hecho el hábito de pasar tiempo con ellos.
de platicar, de jugar, de comer juntos, etcétera. ¿Sí? Igual, cada uno de nuestros hábitos demuestran cuáles son nuestros valores. Por eso la puntualidad puede ser un hábito porque tenemos el valor de respetar el tiempo. Así, cada uno de nuestros hábitos. Una dieta, por ejemplo, que ya nos hicimos un hábito de comer ciertos alimentos, reflejan el valor que tenemos por nuestra salud, el cuidado de nuestro cuerpo. Y así cada uno de ellos. Por lo tanto, los hábitos son banderas de nuestros valores. La I de intensos. Los hábitos se hacen más fuertes y arraigados con el tiempo. ¿Sí? Esto es algo bueno porque a lo mejor al principio algunos hábitos pueden ser difíciles de crear o de formar, pero debemos de saber que sí, conforme vamos practicándolos, cada vez nos vamos haciendo más fuertes y cada vez se van arraigando más en nosotros. Y esto es bueno cuando se trata de hábitos positivos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio y tú empiezas a hacer ejercicios de baja intensidad o de bajo impacto, ¿verdad? Apenas te estás acostumbrando. Y conforme ya ya le vas agarrando y te vas habituando, te vas haciendo más fuerte físicamente, de modo que ya puedes hacer ejercicios de mayor impacto, ¿verdad? Cargar más peso o algún ejercicio que requiera de una habilidad con más fortaleza física. Es igual también cuando se trata de hábitos. Nosotros vamos ejercitándolos, vamos practicándolos y el músculo del hábito, ¿verdad? Ya sea de nuestro carácter o de nuestra actitud o de nuestras actividades, pues se va haciendo más fuerte y más arraigado. Y luego, la siguiente letra es la T de tenaces, porque los hábitos, después de que ya están ocurriendo con regularidad, de manera automática, porque es algo que surge, ¿verdad? De las cosas que valoramos o apreciamos, y que ya es algo fuerte y arraigado en nosotros, nos daremos cuenta que los hábitos se vuelven tenaces, es decir, persistentes y difíciles de cambiar. De igual modo, esto es algo positivo cuando se tratan de hábitos que construyen nuestra vida, ¿verdad? Y esto es algo muy bueno y que nos anima mucho, ¿verdad? A esforzarnos en hacer buenos hábitos. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en el que ya va a ser algo persistente en nosotros y que ya va a ser difícil que cambiemos, ¿sí? Y por decir, no sé, hacernos responsables de tareas, de cuidados, de deberes y ese tipo de cosas, a lo mejor al principio puede ser difícil, pero más adelante lo que va a ser difícil es ya no hacerlo, ¿sí? Entonces, esto es bueno, pero obviamente tiene su lado negativo cuando se trata de hábitos destructivos, que es algo que vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Porque entonces se vuelve en la siguiente característica, que es la O de obstáculos. Por eso es tan importante cuidar qué hábitos nos formamos. ¿Por qué? Porque por esto mismo que acabamos de ver, que los hábitos, al estarlos practicando constantemente, se vuelven difíciles de cambiar y cuando se trata de un hábito negativo, entonces se vuelve un obstáculo para que llevemos una vida plena. Así es de que, como te decía ahorita, es bien importante poner toda nuestra atención en qué hábitos permitimos formar en nosotros, ¿sí? Porque a lo mejor va a ser cuestión de tiempo, quizás en un corto, mediano plazo, cuando ya nos demos cuenta que este hábito, esta costumbre que nos hicimos, ya se está volviendo un obstáculo para nosotros y que ya no es algo sano, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Ahorita lo que vamos a ver enseguida, en los tipos de hábitos. Pero primero terminamos con este acróstico, ¿verdad? Ya con la última letra que es la S de satisfactorios.
porque debemos de estar conscientes que los hábitos nos producen cierto grado de placer. Y esto varía conforme al tipo de hábito que sea, en el área que sea también de nuestra vida, pero la mayoría nos producen cierto grado de placer en distintas maneras. Por ejemplo, el ser organizados, ¿verdad? El tener una agenda y todo eso. El saber que tenemos un orden y un control de las cosas nos produce cierto grado de placer, de alivio, de tranquilidad. Eh, lo podemos ver también como un gran ejemplo que es el ejercicio físico, ¿sí? Cuando tú realizas ejercicio físico, tu cuerpo está produciendo ciertas sustancias químicas naturales de tu cuerpo, por ejemplo, la adrenalina, que te hacen sentir activo, con energía, ¿verdad? Despierto. Es algo bueno porque te ayuda a mantenerte haciendo ese ejercicio, además de que cuando acabas, mmm, igualmente el cuerpo produce ciertas sustancias como endorfinas, como, ahorita no recuerdo los otros nombres, pero estas sustancias te permiten relajarte, relajar los músculos, ¿verdad? Respirar, descansar, de modo que te sientes bien y literalmente te producen placer físico. De modo que esto es algo bueno porque esto te ayuda a querer volverlo a hacer. Y así es como se vuelve un hábito, ¿verdad? Te sientes tan bien que tú quieres volverlo a hacer. A lo mejor sí después al siguiente día estás adolorido, cansado, lo que sea, pero recuerdas esa sensación de placer que tuviste mientras estabas haciendo ejercicio, que tú la quieres volver a tener, ¿sí? Y es igual con los demás hábitos, que a lo mejor no nos producen placeres físicos, pero sí un placer emocional. Cierta satisfacción de haber concluido algo, de tener ciertas actitudes que son positivas en nuestras relaciones, etcétera. De saber que estamos construyendo nuestro carácter, que vamos avanzando, que vamos logrando cosas, que vamos cumpliendo metas u objetivos. Esto nos produce cierto grado de placer, lo cual nos ayuda a que nos mantengamos practicando este hábito constantemente. Lamentablemente también aplica en lo negativo, porque hay muchos hábitos destructivos que nos pueden llevar a tener sensaciones de placer, ya sea desde lo físico hasta lo emocional, porque estamos tratando de suplir necesidades no resueltas en nuestra vida o porque simplemente la naturaleza del hábito hace que nos produzca placer, por ejemplo, una adicción, ¿sí? Una adicción se vuelve adictiva precisamente porque te produce cierto nivel de placer al hacerla. Entonces, esto hace que sea más difícil dejarla, aunque no imposible, porque todo es posible si tenemos fe en Dios, en Cristo. De modo que debemos de estar conscientes, ¿verdad? De que cada hábito que nos formemos, pues se va a hacer una marca, una huella en nuestra vida, un camino que estamos siguiendo y que si no es algo bueno, pues nos puede perjudicar. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? Después de haber visto nuestro acróstico hábitos, vamos al siguiente punto, que son los tipos de hábitos con los que nosotros podemos lidiar en nuestra vida. Aquí tenemos un versículo que según de Pedro 2:19 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y aunque está hablando de una manera figurada, como eh, literalmente hablando de esclavitud, ¿no? O sea, si alguien te domina, si alguien te sujeta, si alguien te toma la fuerza, tú te vuelves su esclavo, ¿verdad? Si logras ser más fuerte que tú y controlarte. Pero esto se aplica también a cualquier pensamiento, modo de pensar, actitud, emoción, incluso ya más adelante adicción y este tipo de cosas, actitudes que tan solamente revelan pues aquello que a lo que nuestra naturaleza humana caída, pecadora, es débil, ¿sí? Que es el pecado. Y la Biblia habla mucho acerca
cada vez que menciona palabras como ataduras, esclavitud, cautiverio, pues se refiere a cómo el pecado puede causar esto en nosotros y mantenernos prisioneros y esclavos. Y puede que a lo mejor algunos de nosotros no estemos esclavos a cosas, no sé, así como los vicios más obvios, ¿no? Como a drogadicción, o cualquier otro, no sé, el comer excesivamente, porque pues afecta a nuestro cuerpo y por lo tanto es más notable, es más visible. Pero es posible que seamos prisioneros o esclavos a algunas cosas que aparentemente no son malas, que incluso pueden ser buenas, pero que aún así nos están esclavizando. Por ejemplo, la adicción al trabajo. El trabajo es algo bueno, pero se puede volver esclavizante, ¿verdad? Cuando toma control de nuestra vida y nos produce, pues, el caer en una adicción al trabajo, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos acerca de eso, ¿sí? Ah, muy bien. Entonces, comenzamos con el primer tipo de hábito, que son los hábitos del corazón. Estos hábitos mm, se reflejan en pensamientos o emociones que albergamos en nuestro interior, pero que poco a poco van tomando el control y producen una conducta negativa en nosotros. ¿Sí? De hecho, Jesús dijo en Mateo 15:19 que del interior del hombre es que salen todos los malos pensamientos. Ahorita te voy a leer una lista de todos aquellos hábitos del corazón que son negativos y problemáticos para nosotros. Y muchas veces cuando escuchamos este tipo de hábitos, podemos pensar y echarle la culpa a cuestiones exteriores. Ah, no, es que es mi familia, me tocó crecer así, vivir así, o las personas con las que convivo hacen que yo sea de esta manera, o la situación económica, o el país, ¿verdad? La, la crisis, etcétera. Pero ¿sabes qué? Jesús nos ayudó con este versículo a darnos cuenta, y nos toca a nosotros reconocerlo, que en realidad todo lo malo que podamos tener en nuestras actitudes, pensamientos o emociones, proviene de nosotros mismos, de nuestro mismo corazón. No lo produce alguien externo a nosotros y viene y nos lo echa, ¿no? En realidad es nuestro corazón el que lo produce. Y por lo tanto, esto nos libera de que el exterior tenga que cambiar. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, es que hasta que mi familia cambie, yo voy a poder hacer cambios y voy a ser diferente. Hasta que tenga un trabajo diferente, hasta que ya tenga dinero, hasta que ya, o sea, lo exterior cambie, entonces yo voy a cambiar. Y la verdad es que no sucede así. Porque el exterior puede cambiar, sí, pero nuestro interior, si sigue igual, sigue batallando con los mismos hábitos del corazón, de nuestros pensamientos, de nuestro interior, no vamos a cambiar, aun si el exterior nuestro cambia, ¿sí? Entonces, necesitamos ahorita, al escuchar, ¿verdad? Esto, si algunos aplican a nosotros, pues, mmm, no sé, anotarlos, prestar atención a eso para orar, pedirle a Dios ayuda sobre estas cosas y si lo necesitamos también pedir ayuda de otros. Te leo la lista de algunos hábitos del corazón que pueden ser dañinos para nosotros y obviamente pues también para las otras personas. El enojo, la ira, ¿verdad? Sobre todo una ira incontrolable, ¿no? O sea,
podemos enojarnos, no sé, de una manera normal, por así decirlo, ¿no? Con cosas simples, sencillas y muy pasajeramente, pero cuando se trata de un enojo constante, este, ya es un hábito del corazón pecaminoso. Enojo, arrogancia, orgullo, altivez, creernos más importantes que los demás o menospreciar a otros. La crítica, van de la mano, ¿verdad? Pueden ir de la mano y solamente estar observando, notando o resaltando los errores o los defectos, las deficiencias de los demás. La falta de respeto, ¿verdad? El ser irrespetuoso se puede volver un hábito también. Eh, incluso podemos justificarnos y hacerlo como parte, creer que es parte de nuestra personalidad. Y por ejemplo, el hablar groseramente o sin tacto, sin tener cuidado de los demás, podemos decir, es que yo así soy. Yo soy honesto, soy transparente, sin pelos en la lengua, directo y así, ¿verdad? Si no te caigo bien, ni modo. Uh, para ellos es una línea muy delgada de poder ser honestos, lo cual es bueno, ¿verdad? Directos o también cuando se requiere. De ser así, con respeto, a hacerlo, pero de una manera irrespetuosa, ¿verdad? Pero a veces cruzamos esa línea y vemos que no pasa nada, o que nos aguantan, o incluso hasta que caemos bien, eso suele suceder, o nos sentimos bien por nosotros mismos de, ay, qué bueno, lo dije, ¿verdad? Lo saqué de mi ronco pecho. No sé, muchas formas, y ya nos acostumbramos y se nos hace un hábito ser irrespetuosos, ya sea con nuestra manera de hablar o con nuestra actitud. Hay que tener cuidado porque no es algo bueno en realidad. Seguimos con la lista. Envidia, otro hábito del corazón, el estar comparándonos, el estar viendo qué es lo que no tenemos que otros sí tienen y pues sí, principalmente. La codicia sería lo mismo, pero el querer tenerlo, ¿no? Ahora sí el querer obtenerlo, el querer tomarlo, el querer de alguna forma tener lo que otros no tienen. Perdón, lo que otros tienen que yo no tengo. El temor, ese es otro hábito del corazón que no es bueno, ¿verdad? De estar constantemente atemorizados o la preocupación también va de la mano. Siempre estar pensando en lo malo, en qué es lo que va a pasar, un fatalismo, ¿no? O sea, ya de seguro va a ocurrir esto y esto, que siempre estar esperando lo malo. Es muy distinto estar preparado para lo peor a siempre estar pensando que lo peor va a suceder. O sea, puede parecer muy similar, pero todo está en nuestra actitud porque cuando estamos constantemente preocupados y temerosos, ya no estamos teniendo fe, ya no estamos actuando en fe. Es ahí la diferencia, ¿verdad? Eh, los celos, también otro hábito del corazón, celos amargos, celos posesivos, que muestran inseguridad en nosotros mismos o en nuestras relaciones. Um, la lujuria también, un deseo excesivo por placer, puede ser sexual, puede ser incluso hasta, es considerada lujuria, de hecho esto hace poquito que lo supe, la pereza, porque es un deseo excesivo por el placer de sentir comodidad, de sentir, ay, no tengo nada que hacer, ¿verdad? O sí tengo que hacer, pero no lo hago porque me flojera. Nada más quiero estar aquí cómodo, sin esforzarme, sin, sin cansarme. Eso puede ser considerado lujuria también. Hay que tener cuidado si se ha vuelto un hábito. O incluso también en las cosas que consumimos.
¿no? Que pueden alimentar deseos de lujuria en nosotros. Desde algo tan simple como libros, novelas, series, películas, canciones, ahorita es demasiado en la música también, ¿verdad? Revistas, algo ya que es pues claramente ya más explícito, ¿no? Como, pues sí, ya cuestiones material erótico y ya yéndonos hasta pornografía. Este, esto solamente va a estar alimentando la lascivia en nuestro corazón o la lujuria. Y incluso poniendo en nuestra mente pensamientos equivocados, confundiéndonos en cuanto a la idea del placer, también de las relaciones, también de las mismas personas, haciéndonos una imagen de las personas equivocada, viéndolos como objetos o medios a través de los cuales obtener placer. Necesitamos cuidar este hábito porque incluso puede ser a veces, puede ser nada más en puros pensamientos, fantasías, sueños, a veces ni siquiera estar viendo o escuchando cosas, simplemente en nuestra mente. Y tener cuidado, ¿verdad? Porque se puede volver después un hábito destructivo que es uno de los siguientes que vamos a ver ahorita. ¿Qué más está en la lista? Prejuicios, el hacernos una idea equivocada de la gente sin antes conocerla, o a veces puede que sí estemos en lo correcto, pero ya estamos prejuzgando sin antes saber, lo cual nos lleva a tener ciertas actitudes negativas de las personas. La rebeldía puede ser otro hábito del corazón, ¿sí? Negativo porque constantemente nos estamos oponiendo a figuras de autoridad en nuestra vida, lo cual no es bueno en el sentido que nos lleva a muchas complicaciones, ¿verdad? Y después eso se refleja en nuestra relación con Dios también. Si somos rebeldes con personas que vemos o con autoridad natural, normal, terrenal, con mayor razón vamos a ser rebeldes a una autoridad espiritual como la de Dios, que no lo vemos. ¿Sí? Bien, y seguimos en la lista, resentimiento, falta de perdón, a veces también se vuelven hábitos, ¿verdad? Eh, el estar constantemente dolidos o aferrados a heridas, se pueden volver hábitos muy perjudiciales, hábitos de nuestro corazón. ¿Qué más? La terquedad, la obstinación, el creer que siempre tenemos la razón también se puede volver un hábito, lo cual no es bueno porque todos nos equivocamos. Incluso muchas veces somos tercos y lo sabemos que no estamos en lo correcto, pero por orgullo no lo reconocemos y eso es parte de. Bien, y aquí termina esta lista de hábitos del corazón. Ahora vamos con los hábitos ocultos. Estos hábitos o este tipo de hábitos son aquellos que a través de conductas regulares, constantes, habituales, claramente nos van a llevar a adicciones perjudiciales. ¿Sí? Ahorita al mencionarla, igual también te voy a mencionar una lista de ejemplos. Puede que, y casi todos, de hecho la mayoría, si no es que todos, tienen la palabra compulsivo. Por ejemplo, el primero, discusiones compulsivas. ¿Y por qué tiene esta palabra compulsiva? Solamente es para hacer una aclaración de que no por haber caído una vez, dos o tres, y así esporádicamente quiere decir que ya es un hábito en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, podemos haber discutido alguna vez porque así sucedió la situación, te exasperó al grado de que discutiste y levantaste tu voz, etcétera. Pero no es, si no es algo regular que está sucediendo en tu vida, si es fue una ocasión así como excepcional, ¿verdad? De que, no sé, llegaste a tu límite,
ah, no es un hábito todavía, ¿verdad? Si no es algo regular, si no es algo constante, si no es algo incluso compulsivo también. Cuando ya es algo que sí se está haciendo diariamente, a cada ratito, a cada momento, ¿verdad? Constantemente, entonces sí ya es un hábito, ¿sí? Y es oculto de tres maneras. Déjame explicarte. Puede ser que sea un hábito oculto, ¿por qué? Porque tú no te das cuenta, o sea, oculto a ti mismo, en el sentido de que tú no te das cuenta que estás, que tienes una manera negativa de reaccionar a algo y que ya se te volvió una costumbre. Porque a veces, así conforme pasa la vida, no nos damos cuenta que ya nos formamos ese hábito. Por ejemplo, ahorita decía las discusiones, este, nos podemos dar, no, o mejor dicho, puede pasar desapercibido para nosotros el hecho de que ya se nos hizo hábito estar discutiendo siempre todo el tiempo. Imagínate, eso sucede. Pero ya es algo tan normal, entre comillas, que ya es un hábito oculto para nosotros porque ya eh, ha pasado desapercibido, no nos damos cuenta que ya estamos reaccionando así, incluso cuando ni siquiera hay razón o hay motivo para hacerlo. De hecho, hay personas que dicen, es que si no estoy discutiendo ya no me siento tranquilo, no me siento en paz, ¿verdad? Porque ya me acostumbré a siempre estar discutiendo, siempre estar llevando la contraria o sí, sacando discusiones de la nada, porque se vuelve un hábito y no nos damos cuenta, o más bien cuando no nos damos cuenta de que ya es un hábito, pues es un hábito oculto. El segundo tipo de hábito oculto o de por qué un hábito puede ser oculto es porque es algo que el mundo, es decir, que la manera de pensar del mundo, del sistema en que funciona el mundo, en su pensamiento, en sus valores, lo que sea, es decir, aquellos que no son cristianos o que no son creyentes, eh, o incluso puede haber hasta cristianos, pero que ya adoptaron la forma de ser de los que no lo son, para ellos, este hábito que tú tienes es totalmente normal. O sea, es algo que cualquiera lo hace y por lo tanto no le ven lo malo y podemos llegar a caer en que, pues si es algo aceptable para los demás, es algo aceptable, mi familia que no es cristiana es algo aceptable, para mis amigos que no son cristianos, los que en mi trabajo me ven, se dan cuenta que tengo este hábito, no me dicen nada porque es algo normal, podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos o a veces hasta ignorarlo, que realmente tenemos un hábito negativo, ¿sí? Y por eso es que se vuelve oculto para nosotros. E incluso es curioso cómo no es oculto para los demás, porque los demás sí lo pueden notar, sí lo pueden ver, pero para ellos es normal y para nosotros puede estar oculto, de manera que ya lo consideramos como normal o aceptable, lo toleramos en nuestra vida o a veces no nos damos cuenta. Eh, por ejemplo, la adicción al trabajo, que era algo que te mencionaba hace ratito, ¿verdad? Para el mundo es algo tan normal ser adicto al trabajo porque la gente vive para eso, vive para el dinero, vive para el éxito económico, la posición social, el estatus, ¿cómo se dice? La, ay, el prestigio, no, es otra palabra, ¿verdad? Categoría, no sé, como el poder presumir quizás del puesto que tienes o de cuánto ganas, etcétera. Aunque eso te cueste haberte vuelto adicto al trabajo. Pero para la gente es normal, de hecho lo ven como algo bueno y si no lo eres, hasta pueden tacharte de irresponsable, de flojo, de, no sé, tantas cosas, de poco ambicioso, etcétera, ¿no? Sí,
Sin embargo, una adicción es una adicción y es perjudicial siempre para nosotros. Aunque el mundo lo vea como algo normal, o bueno incluso, no quiere decir que lo sea. Pero necesitamos verlo a través de la luz, de la Biblia, de la palabra, de los pensamientos de Dios para podernos dar cuenta. Sí, ok. Y por último, un hábito oculto también puede ser am, puede ser oculto para nosotros porque puede estar detrás, o no, mejor dicho, porque detrás de este hábito pueden haber buenas intenciones o incluso hasta buenos deseos. O sea, una conducta buena o que parece buena nos está controlando, pero se está convirtiendo en pecado. Por ejemplo, el querer resolver la vida de los demás, ¿no? Lo cual nos puede llevar a estar de entrometidos, ¿no? Estar de chismosos, quizás, estar criticando, a dar consejos cuando no nos los piden, o estar tratando de controlar la vida de las personas, manipularlas de muchas maneras, eh, e incluso nosotros queriendo hacerlo con una buena intención, con un buen deseo de querer que esa persona esté bien o de, sí, no lo hacemos porque tengamos una mala fe hacia la gente, ¿verdad? Ni porque nos consideremos malas personas. Sin embargo, se vuelve pecado cuando pues, no estamos glorificando a Dios a través de eso, cuando estamos perjudicando nuestra relación con los demás o directamente a las personas mismas, ¿no? De modo que pueden haber distintas maneras en las que un hábito puede estar oculto para nosotros mismos, ¿sí? Y como decía ahorita, lo curioso es que muchas veces solamente están ocultos para nosotros mismos porque para la gente no, o sea, para la gente es muy obvio que estamos en ese hábito, ¿verdad? A veces nos dicen, a veces no nos lo dicen, este, pero en esa parte iremos más adelante. Déjame mencionarte, sí, una lista también de hábitos ocultos que podemos nosotros en algún momento caer en nuestra vida o aceptar. Por ejemplo, discusiones compulsivas, ya te lo mencioné ahorita, corrección compulsiva, ¿verdad? Competencia compulsiva, el estar queriendo ser mejores que otras personas, estar compitiendo, o sea, si te fijas, por ejemplo, la competencia es algo bueno hasta cierto punto, pero ya cuando es excesiva, se vuelve perjudicial para nosotros, ¿no? Eh, el crédito compulsivo, es decir, y esto va relacionado con otra que es también las compras compulsivas. Crédito podemos tomarlo como al estarnos dando crédito a nosotros mismos, o sea, como esta palabra, lo tengo aquí, como el atribuirnos cosas que fueron por nosotros, ¿no? Sí, es que eso lo lograste porque pues, yo te aconsejé, ¿verdad? Pues decirle a alguien, o sí, todo lo que tienes me lo debes, es gracias a mí, ¿verdad? Y esto se vuelve algo compulsivo, creer que todos nosotros somos los benefactores de todo el mundo, ¿verdad? Y no, muchas veces no es así, ¿verdad? Y se vuelve un hábito oculto porque no nos damos cuenta y nosotros creemos que estamos bien porque somos los que estamos ayudando a todo el mundo. O también crédito literal, que tiene que ver con lo que te mencioné ahorita de las compras, ¿verdad? Del estar pidiendo crédito, comprando a crédito, viviendo de dinero que no tenemos
ahorita y que después no tendremos en el futuro porque lo debemos y lo tendremos que pagar. Eso se vuelve algo compulsivo y que no es bueno, que nos afecta, sobre todo, pues obviamente nuestra economía, pero también nos afecta nuestra salud emocional, mental, hasta espiritual también. Eh, a veces porque estamos pensando que necesitamos cosas cuando en realidad no, o simplemente estamos tratando de llenar un vacío emocional en nosotros, ¿verdad? A través de la adquisición de distintas cosas o bienes, muchas veces pues es impaciencia, ¿verdad? Que no queremos esperar a ahorrar o no queremos esperar a cuestión del tiempo para poder tener algo. Ok. Y luego, el siguiente, pues ya esto vamos con algunas, que pueden ser obsesiones, ¿verdad? Por ejemplo, la limpieza compulsiva, el orden compulsivo, el ritualismo compulsivo. Ritualismo puede sonar así medio extraño, medio místico, medio religioso, algo así, pero en realidad ritualismo es cuando tú tienes que realizar ciertos rituales, o sea, ciertas maneras de hacer algo, como que paso A, paso B, paso C, y para poder hacer algo. Por ejemplo, no sé, digamos que tú tienes un ritual para bañarte, ¿no? Y tiene que, así, o sea, al pie de la letra, cumplir cada cosa. Primero tengo que poner esta ropa aquí y luego tengo que poner la música y luego tengo que poner, así, así. Y si no lo haces, no lo puedes hacer, ¿verdad? O sea, si, me refiero a que si, no sé, por ejemplo, se descargó tu celular y ya no tienes con qué poner música, híjole, estás todo nervioso, no, entonces mejor no me baño, ¿verdad? Ahí, o sea, cuando ya no puedes cumplir con un ritual, quiere decir que ese ritual ya se ha vuelto algo compulsivo. O cuando aún así pues, lo haces, te metes a bañar y todo, por seguir con el ejemplo, pero estás intranquilo, estás así como que, ay, te pones de mal humor y todo, pues eso muestra que tienes cierto ritualismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos de viaje y salimos y a lo mejor no podemos tener todos los rituales que tenemos en nuestra casa. Que no quiere decir que los rituales sean malos, ¿eh? O sea, de hecho hay buenos rituales en este sentido. Por ejemplo, para dormir a veces es una manera en que podemos solucionar problemas de sueño, ¿verdad? Cuando formamos un ritual, ¿verdad? En el que nos estamos preparando para ya que nuestro cuerpo entienda que vamos a descansar. Eso nos puede ayudar, pero cuando te digo ya es algo compulsivo, es algo con lo cual no, si no lo hacemos, si no lo tenemos, no tenemos tranquilidad, paz, estamos enojados, etcétera, quiere decir que ya no es un buen hábito. Y, ok, donde me quedé en la lista, ok, vamos a ver, la diversión compulsiva, entretenimiento compulsivo, siempre querer estar en ese ambiente o realizando estas actividades, ¿verdad? Para entretenerte, a veces por aburrimiento puede ser, o simplemente por estarte queriendo tener la sensación, ¿verdad? De la diversión, que te produce el estar consumiendo entretenimiento. Y como puede ser visto como algo normal, como algo no tan dañino en el sentido de que no te estás drogando, aunque de cierta manera sí podría ser, pero me refiero a que no con drogas de sustancias maliciosas, ¿verdad? Sino con las mismas drogas de tu cuerpo, ¿verdad? Porque el entretenimiento, de hecho, por ejemplo, las redes sociales producen en nuestra mente ah, ciertas sustancias que tienen que ver con las recompensas, con la satisfacción. De modo que cada vez que recibes un like, una reacción positiva, un comentario, lo que sea, estás entrenando a tu cuerpo a recibir recompensas a tu cerebro y que después se te vuelve un hábito ya compulsivo, por eso estás ahí nada más en redes sociales y así, así, así. Este,
¿qué mencionas? Ah, sí, como parte del entretenimiento, ¿no? O sea, y es importante darnos cuenta. Imagínate a los niños que les dan para desde pequeñitos que se entretengan con juegos, con videojuegos, refiriéndome, un celular, una tablet, o sea, es desde pequeñitos hacerlos adictos y esclavos de cosas para los cuales su cerebro incluso aún no está preparado todavía. Es muy delicado. Seguimos con la lista. Bueno, ahí va pegadito. Apostar compulsivamente, ¿verdad? Es igual, es parte de eso. De hecho, hay una enfermedad que se llama la ludopatía, donde ya te haces adicto, o sea, se tiene esta enfermedad al haberte hecho adicto a los juegos, al juegos de azar. Específicamente puede ser quizás otros tipos de juegos, pero estos son los más comunes. Y no porque sea una enfermedad que sí que ya sea incurable, ¿verdad? Gracias a Dios, todo es posible, nada es imposible para Él. Y sí se puede tratar y se puede resolver. El uso impulsivo del Internet, pues va ahí pegado también. La consulta de horóscopos, a lo mejor puede sonar chistoso para nosotros como cristianos, pero habemos muchos cristianos que a lo mejor ya estamos realmente muy conscientes de que eso no es algo agradable a Dios y por lo tanto no lo practicamos, ni los consultamos, ni nada. Pero podemos haber algunos otros que, por ejemplo, en mi caso, que en mi pasado, antes de ser cristiano, yo esto era algo que recurría siempre, casi todos los días. Yo era fan de los horóscopos, del zodiaco y de distintos tipos de zodiaco, ¿verdad? No nada más el habitual convencional, ¿verdad? Sino que el chino, que el maya, todos esos. El chiste es que estamos buscando en otras cosas fuera de Dios, nuestra seguridad principalmente. Entonces, esto es lo malo de la consulta de los horóscopos y también se puede volver algo compulsivo. Ok. El perfeccionismo compulsivo, también la desidia compulsiva, estar indecisos, y ya que sea, es curioso, algunas personas ya es algo tan normal en ellos la indecisión, que de plano nunca realmente toman decisiones y dejan que otros tomen decisiones por ellos, ¿sí? O dependen de que otros tomen decisiones por ellos. Esto obviamente no es bueno porque nuestro carácter es débil cuando estamos así. Ok. Bueno, aparte de ahorita del entretenimiento, pues ahí entraría la lectura compulsiva también. Eh, o la ociosidad compulsiva, nada más estar sin hacer nada. Mm, déjame checo cuáles faltan. Eh, la religiosidad compulsiva. De hecho, eso a veces puede ser muy sutil. Por ejemplo, te mencionaba ahorita hábitos ocultos, aquellos que se esconden detrás de algo bueno, ¿no? Por ejemplo, el servir en la iglesia. Este, es algo bueno, obviamente. Es algo necesario, es algo que todos debemos de participar. Sin embargo, si no tenemos cuidado, se puede volver una adicción, así como la adicción al trabajo, también la adicción al servicio de la iglesia o al estar en la iglesia. Hay muchas personas que igual tienen que ver por su pasado y por su contexto, que han salido cosas, situaciones muy difíciles y que solamente en la iglesia se sienten seguras, se sienten tranquilas y que les gustaría vivir ahí siempre, ¿no? No regresar a su casa porque saben que van a volver a un ambiente tóxico, que van a estar otra vez con pensamientos. Digo, o sea, en parte es normal si has pasado por situaciones así demasiado realmente difíciles y duras, pero no es sano. Al principio obviamente hay maneras de solucionar eso, ¿verdad? Teniendo un acompañamiento, haciendo amistad, relación con personas que nos ayuden que aunque no estemos en una reunión de iglesia, aunque no estemos en alguna actividad,
podamos seguir manteniendo contacto con alguien, podamos empezar a hacernos hábitos precisamente eh, eh, que nos ayudan a seguir conectados con Dios y no depender de que la iglesia nos conecte con Dios, sino nosotros mismos conectados con Dios, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, de hacer devocionales. Hay varias maneras, ¿sí? Esta es una forma, ¿verdad?, de religiosidad compulsiva a la que se puede llegar a caer. Y la otra forma, pues, es ya en el servicio activo, o sea, que como servidor de la iglesia puedes llegar a darle más importancia a la iglesia que a cualquier otra cosa, más que tu familia, más que ti mismo, más que, o sea, siempre hay un balance, siempre hay un equilibrio. Obviamente servir al Señor es importante, es bueno, pero si está en desorden, no es sano y no es, incluso no es agradable para Dios, porque podemos estar haciendo nuestro ídolo, ese servicio a la iglesia, ese ministerio, esa actividad. Y eso pues ya Dios nos va a reclamar, ¿verdad? Estás adorando más las cosas que haces que, que haces por mí que a mí mismo. Entonces hay que tener cuidado. Muy bien, ahí terminamos esta lista de hábitos ocultos. Y vámonos con el último tipo de hábitos, que muchos de estos igual también pueden ser ocultos en el sentido de que no queremos que otros se enteren, no queremos que los demás se den cuenta que estamos practicándolos. Sin embargo, ya entran en este otro tipo de hábitos que es el hábito destructivo, porque realmente ya han pasado una línea de en cuanto a lo pernicioso, lo perjudicial que puede ser para dañarnos a nosotros mismos y a los demás. O sea, ya si caemos en estos tipos de hábitos, o sea, va a ser muy evidente. A lo mejor aquellos otros podemos empezar a caer y todavía tenemos cierto control y nosotros mismos podemos salir de ello o con la ayuda de otras personas. Pero ya en un hábito destructivo ya es más difícil. No quiere decir que no podamos salir por nosotros mismos, pero es más complicado. Y en cualquiera de estos hábitos del corazón, ocultos o destructivos, necesitamos la ayuda de Dios, obviamente. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero ya hablando específicamente de los hábitos destructivos, es algo que debemos de ponerle muchísima atención y pedir ayuda. Pedir ayuda, sí. ¿De qué hábitos estamos hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, cualquier tipo de adicción a sustancias, alcoholismo, tabaquismo, uso de drogas, distintos tipos de drogas, ¿sí? O también puede ser trastornos alimenticios, por ejemplo, como la anorexia, la bulimia, ¿sí? Eh, U otro tipo de, de problemas o afectaciones mentales, por ejemplo, la automutilación, es decir, el dañarnos a nosotros mismos físicamente, el cortarnos o lastimarnos de alguna manera, este, ah, la autodegradación, que tenemos una visión o una imagen tan pobre de nosotros mismos, nos menospreciamos tanto que nos degradamos a nosotros mismos, nos exponemos a situaciones o realizamos prácticas que realmente con las cuales perdemos el valor de nuestra persona total. No nos consideramos importantes, no nos consideramos valiosos para Dios, no nos consideramos amados, etc. Eh, o puede ser lo contrario, el autoensalzamiento o autoexaltamiento, ¿no? O sea, creer que somos los mejores del mundo, como dicen por ahí, somos la única coca en el desierto, ¿verdad? La única Coca-Cola en el desierto, o que somos los excelentes genios, ¿verdad? Y que todos dependen de nosotros, ¿verdad?
híjole, es un hábito destructivo, nos volvemos súper narcisistas, egocéntricos. um, el control excesivo también, ya sea controlar distintas cosas o áreas de nuestra vida o controlar a otras personas. Eh, los chismes, las calumnias, el estar siempre hablando mal de la gente, incluso a veces sin razón, esto es un hábito destructivo totalmente. Destruye relaciones, destruye la imagen de las personas en el sentido de que, pues sí, formamos una idea equivocada entre los demás por estar diciendo algún chisme, alguna calumnia. La codependencia, el depender de otras personas también para nuestra paz, para nuestra, no sé, decisiones, como decía ahorita, tranquilidad, seguridad, satisfacción, realización personal, laboral. O sea, el depender de otra persona no es nada sano. El hacer fraudes también puede volverse un hábito destructivo, algo ya acostumbrado, ¿verdad? El mentir, estar mintiendo, el ser violento también puede volverse un hábito destructivo. Robar, estar robando también. Eh, bueno, ahorita lo mencionábamos, la adicción al sexo, la pornografía, cualquier tipo de problema sexual, um, el abuso verbal, la violencia, sí mencioné ahorita, sí, ¿verdad? La cólera, la ira, obsesiones ocultas también pueden ser. Todo aquello que ocupa nuestra mente constantemente, pero que lo ocultamos porque sabemos que no es bueno. Sí. Bien. Todos estos son hábitos destructivos, ¿verdad? Y para esto, nosotros necesitamos saber que Dios no obviamente Él no está de acuerdo con que nosotros tengamos estos hábitos. Cualquiera de los que hemos visto, del corazón o de ocultos o destructivos. Sin embargo, Él, aunque no está de acuerdo con estos hábitos, no nos rechaza en el sentido que nos da la espalda de manera que no pueda ayudarnos. ¿Sí? Jesús dijo, todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Y cuando dice todo, es todo. O sea, cualquier persona, sin importar cómo sea, cómo esté, qué hábitos tenga, en qué esté luchando. Toda persona que se acerca a Jesús, Él no la rechaza. Él acepta. Por más mala que piense la persona que es, que a veces somos más malos, de hecho, de lo que pensamos, pero aún así, Dios nos conoce a la perfección. Él sabe realmente cómo somos más que nosotros mismos y aún así Él nos ama. Aún así Él nos acepta. Aún así podemos acercarnos confiadamente a Él. ¿Sí? Y sobre todo si ya somos hijos eh, o hijas suyos. ¿Sí? Ah, porque si somos hijos e hijas suyos, nosotros tenemos su espíritu viviendo en nosotros. Si nosotros ya hemos creído en Jesús, nos hemos rendido a Él, nos hemos arrepentido en algún momento de nuestros pecados, pero quizás hemos caído en alguno de estos hábitos, no dejamos de ser hijos, ni tampoco dejamos de ser templo. Dice 1 Corintios 6, 19 al 20, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual recibimos de Dios y el cual nos ha hecho propiedad de Dios. Ya no somos nuestros, somos de Él. Y por lo tanto, Dios es el más interesado en
que primeramente que lo honremos con nuestro cuerpo, sí, y con nuestro espíritu, pero también de que si tenemos algún problema por hábitos, ayudarnos a resolverlo porque es su templo, somos de Él, somos suyos. Él quiere ayudarnos. Si llegamos a pensar, no, Dios no me va a aceptar, Dios no, ¿cómo Dios me va a aceptar con esto que estoy luchando? Sentimos culpa, condenación, creemos que no somos agradables o aceptables ante Dios. Todo ese pensamiento que nos lleva a, en vez de ir a Dios, nos lleva a apartarnos, a querer alejarnos, ese pensamiento es una mentira del enemigo en tu mente. Ninguno de esos pensamientos provienen de Dios. Los pensamientos de Dios que realmente son de Él te van a llevar a acercarte a Él, a arrepentirte, a rendirte a Él, a aceptar su ayuda, a querer reconocer que lo necesitas a Él, ¿sí? Y que Él quiere. No lo hace por obligación, no lo debe, al contrario, no lo merecemos tampoco, pero Él quiere, porque Él nos ama, porque nos ha escogido como templos suyos. Él quiere vivir en nosotros y a través de nosotros. Entonces, podemos acercarnos con esa confianza, ¿sí? Y bueno, ya nos extendimos bastante, me disculpa por eso, pero vamos a terminar precisamente con este último punto que nos va a ayudar a saber que si hemos caído en cualquiera de estos hábitos del corazón, ocultos o destructivos, lo que nos va a ayudar a salir o a solucionarlos son los límites, ¿sí? Por ejemplo, 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, tenemos libertad, ¿sí? Y muchas veces podemos justificar, bueno, es que yo tengo este hábito por esto y por aquello, pero cuando ya te está dominando, cuando ya es algo que no te está conveniendo, es decir, te está perjudicando, tú debes de saber, de tomar una decisión. Necesito poner límites aquí, ¿sí? Porque esto ya me está esclavizando. Y no importa si no se nota, no importa si no es algo que los demás se den cuenta y que digamos, no, pues qué malo tiene, ¿verdad? Mm, porque no tendremos libertad. Si los mantenemos ahí, no tendremos realmente libertad. Y nosotros somos responsables de los hábitos desequilibrados que podamos haber adquirido en algún punto de nuestra vida. Entonces, puedes preguntarte, ¿me dominan mis malos hábitos? Sí. Puedes hacerte esta pregunta. ¿Cómo puedo saber si tengo algún hábito destructivo, alguna adicción oculta que están fuera de los límites de la voluntad de Dios? Una de las respuestas sería cuando eso te está dominando, cuando ya no te permite tener una vida plena, ¿sí? Cuando ha tomado el control de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus pensamientos, de tus emociones, ¿sí? Entonces, podemos hacernos estas preguntas para concluir. Ah, pues si en alguna de estas listas que estoy mencionando hubo alguno que pusiste palomita, ¿verdad? Si yo he caído en esto o estoy batallando con esto, estoy luchando con esto, para poder reconocer si es algo que se ha vuelto destructivo, que se ha vuelto negativo, pregúntate, ¿esta idea que, que está aquí o este hábito consume todos mis pensamientos? ¿Consume mis pensamientos gran parte del día, por ejemplo, o todo el día? Si es así, hay que poner atención. ¿Organizo mi tiempo alrededor de este hábito? Entonces es algo que te está controlando. ¿Puede afectar mi salud? ¿Esto que estoy practicando puede afectar mi salud?
como por ejemplo el exceso de entretenimiento puede afectar nuestra salud por la falta de ejercicio, o la adicción al trabajo puede afectar nuestra salud por el exceso de estrés. Otra pregunta, ¿me siento culpable después de realizarlo? Gracias a Dios por nuestra conciencia y gracias a Dios por el Espíritu Santo que habla a través de nuestra conciencia. Porque no toda la culpabilidad es mala. La condenación que lleva a apartarte de Dios es así, no proviene de Él. Pero la culpa que te hace reconocer que algo está equivocado, erróneo, que eso te puede estar mostrando que no es agradable para Dios y que no es bueno para ti ni para otras personas. Sí. Por lo tanto, no es malo sentir esa culpabilidad, sino que te está ayudando a cambiar, a tomar decisiones, a que las tomes, a que te arrepientas. ¿Este hábito afecta mis finanzas? ¿Sí? Si yo dejo de consumir esto que habitualmente consumo, estaría más relajado financieramente, tendría para pagar deudas, incluso, imagínate. Siguiente pregunta, ¿me pongo a la defensiva cuando me preguntan acerca de este hábito en específico? Como yo te decía, esa adicción al azúcar, ¿verdad? Yo me di cuenta en parte también porque mi mamá me estaba llamando la atención en cuanto, oye, Daniel, como que estás comiendo mucho pan, muchas galletas, muchas cosas dulces, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Yo me ponía a la defensiva. O sea, en vez de reconocer, incluso tan solo ni siquiera lo consideraba, sino que, ya me estás diciendo otra vez, ya, me estás molestando, sí, o sea, estás atacando esto que no quiero soltar, ¿sí me explico? Eso demuestra que probablemente hay muchas cosas negativas en eso, ¿verdad? O que estás dependiendo de eso, como que ya se te vuelve una adicción. Penúltima pregunta. ¿Este hábito perjudica mis relaciones interpersonales? A mis relaciones interpersonales. Este hábito está perjudicando mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, con mis amigos o con alguna persona en particular, vecinos también. Ah, entonces puede ser un hábito que no es sano. Y por último, me enojo si no lo logro, o sea, si no logro hacerlo, hacer esta actividad, si no logro obtener lo que estoy buscando a través de este hábito, me molesto, ¿verdad? Si no lo consigo. Pues bueno, una muestra más clara de que realmente algo ha tomado control o posesión de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, ¿verdad? Así que espero que estas preguntas nos ayuden a examinarnos a nosotros mismos. Yo sé que a lo mejor esta clase fue un poquito difícil, ¿verdad? Eh, en el sentido de que a lo mejor no fue tan eh, positiva en el sentido de que, de animarte o algo así, pero sabes que hay tiempo para todo. Esta clase pues le tocó ser así, ¿verdad? En el sentido de que es mucho de examinarnos a nosotros mismos, pero es algo bueno, es necesario. Porque las siguientes clases pues ya van a ser más propositivas en el sentido de que puedan darnos más herramientas precisamente para esto. Pero si antes no sabemos con qué necesitamos trabajar o si no identificamos con qué estamos luchando, pues lo demás no nos va a servir, ¿verdad? Entonces te dejo con este salmo. Son dos versículos del Salmo 139, versículo 23 y 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos
y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es una oración que tú puedes hacer. Salmo 139, verso 23 al 24. Para que Dios te ayude y nos ayude a siempre estar examinándonos y a siempre estar pidiendo la ayuda del Señor en cualquier tipo de hábito que tengamos, ya sea negativo o destructivo. ¿Sí? ¿Te parece si oramos para terminar? Dios, gracias por este tiempo. Dios, yo te doy gracias por cada persona que ha estado aquí y por cada persona que en algún momento va a ver este video, esta clase. Te pido por ellos, te pido por mí mismo, te pido que nos ayudes, Señor. Todos luchamos con hábitos. Todos luchamos por hacer buenos hábitos y todos luchamos con hábitos que necesitamos dejar de ser. Padre, todos tenemos esta necesidad tan inmensa, tan grande de ti, Señor, en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Te queremos pedir tu ayuda, Señor. Nos rendimos a ti, reconocemos que lo necesitamos. Reconocemos aquello en lo que hemos estado recurriendo constantemente, Señor, para tratar de satisfacer nuestra vida y que no hemos podido lograrlo. Y que no has sido tú, que has sido fuera de ti. Hemos tratado de intentar tener aquello que queremos fuera de ti. Y espero que ya hayamos llegado, Señor, a ese punto en el que nos damos cuenta que es imposible. Y si no, llévanos a ese punto, Señor, en el que nos demos cuenta que es imposible. Y obra en nosotros, obra, Señor, te queremos pedir, obra con tu Espíritu Santo, obra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Trae libertad de cualquier cosa que nos tenga cautivos o que pueda esclavizarnos. Dios, trae libertad. Trae un afecto por ti, un temor a ti, Señor. Que aun cuando nosotros escogemos el pecado, eres tú quien escoge las consecuencias. Ayúdanos a temer, ayúdanos a tener temor de ti. Padre, ayúdanos a no tentarte. Ayúdanos, Señor, a valorar el precio que has pagado por nosotros en la cruz para comprar nuestra vida, nuestro cuerpo. Perdónanos, Señor, por ofenderte si lo hemos hecho con cualquier tipo de hábito destructivo. Y ayúdanos, Padre, a ser buenos mayordomos de lo que nos has dado, de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestro dinero, de nuestras relaciones. Ayúdanos, Padre, a ser sanos, a sanar, a restaurar, Señor, cualquier área de nuestra vida. Que seamos un templo bien edificado, bien construido, Señor. No nos permitas lastimarlo o dañarlo más. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y queremos confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Sí, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque eres paciente y porque no nos dejas. Gracias, Señor, porque tú cumplirás tus propósitos en nuestra vida. Y tú nos ayudarás, Señor, y nos llevarás a libertad al confiar en ti, al acudir a ti, a tu palabra. Señor, gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bueno, pues gracias por estar hasta aquí. Si me has acompañado, ¿verdad? Estuvo un poquito larga, te pido disculpas por eso, ¿verdad? Pero bueno, así son estas clases, ¿verdad? De perspectivas bíblicas porque son tan profundas, revisamos tantas cosas. Y bueno, no te pierdas la próxima. Tú puedes checar ahí el episodio 3, después en redes sociales, ¿verdad? O probablemente ya esté ahorita ahí para cuando tú veas esto. Así es de que te animo a que puedas checar toda la serie para que no te pierdas nada acerca de este tema de los hábitos y también los demás temas que hemos estado viendo en perspectivas bíblicas. Nos vemos en la próxima.